La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, esta noche y vamos a continuar con un tema muy interesante que vamos a tratar de ampliar lo más que sea posible. Estamos hablando del árbol de la vida. Nos encontramos con ese pasaje en Apocalipsis capítulo 2 y su verso número 7 por ahí, en donde el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: al que venciere, pues yo le daré de comer del árbol de la vida. Y el día martes estuvimos considerando el principio, si se puede decir así, de la creación. Estuvimos analizando esa formación del hombre del polvo de la tierra y la creación de la humanidad, la creación de las aves, de los reptiles, de los animales del mar, de las aguas, de los cielos, y llegamos hasta la creación del paraíso o del huerto, que es un lugar especial, diferente a toda la tierra, porque la tierra estaba desordenada y el Señor la ordenó, pero dentro de ese mismo espacio el Señor escoge un lugar en el oriente, dice, e instala un huerto. ¿Por qué huerto? Lo decíamos el martes, recapitulizando, decía, porque tenía árboles frutales y tenía vegetación, tenía legumbres y tenía también animalitos, ¿verdad? Era un huerto. Pero también le llamamos paraíso al huerto. ¿Por qué le llamamos paraíso al huerto? Pues obviamente porque era un lugar especial en donde quienes cohabitaban ese espacio tenían la bendición de estar en comunión con el Creador, con Dios. Y esa comunión que tenían los que estaban habitando el paraíso con Dios, obviamente, hacía que el ambiente de ese lugar fuera maravilloso, fuera de bendición. Y eso pues se asocia a un paraíso, ¿verdad? A algo especial, a algo único, algo que Dios había determinado, como decíamos el día martes, que paraíso le llamamos a un lugar exclusivo, seleccionado para que sea habitado por quienes son invitados. Entonces lo vemos desde el punto de vista huerto y lo vemos desde el punto de vista paraíso. Bueno, cuando hablamos de la formación del hombre, creo que tenemos un punto muy detallado ahí en Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2, que vamos a ver ahí. Génesis capítulo 2, verso 18 y 19. Dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Formó tanto al hombre como a su mujer
Pero también dice el 19, que es interesante verlo. Jehová Dios formó también de la tierra, oiga, del polvo, toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Vamos a arrancar de ahí nuestra exposición la noche de hoy. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por darnos la oportunidad una vez más de poder predicar tu palabra. Te damos gracias porque nos diste también la oportunidad de estar en el templo. No entendemos muchas veces lo que tú haces para que nosotros podamos reunirnos con los demás y juntos poderte alabar, poderte bendecir, poderte cantar salmos, cantar cánticos nuevos. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes propósitos preciosos para cada uno de nosotros. Que en esta noche, Señor, podamos asimilar, enriquecer nuestro conocimiento y asimismo alimentarnos con tu palabra para continuar nuestra carrera por delante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos entresacando algunos detalles quizás no muy relacionados con el árbol de la vida, pero que de alguna manera forman parte de ese espacio donde estaba el árbol de la vida instalado. Uno de ellos era el hombre, Adán, a quien forma Dios de la tierra, del polvo, y a la vez de ese mismo hombre creado del polvo, pues también forma a su ayuda idónea. Por lo tanto, dentro de ese huerto al cual nosotros nos estamos refiriendo, pues ya tenemos a dos personas habitando, Adán y Eva. Pero dice también el verso 19 que Dios forma del polvo de la tierra también bestias, animales, todo animal del campo, aves, y los trae a Adán para que les ponga nombre. Entonces, vemos que ya en ese huerto ya no solo está el hombre, no solo está la mujer, sino ya hay animales también. Ahora, hay algo muy importante, que a Adán el Señor le llama un ser viviente. ¿Por qué? Porque de Adán, a Adán lo forma del barro, de la tierra, y digámoslo de esta manera, pues era un muñeco de barro, y le dio aliento de vida. Cuando dice que sopla, en su nariz sopla aliento de vida. Entonces le da ese término de ser viviente. Ahora, los animalitos que también vemos en el 19, que son formados por barro de la tierra, pues obviamente no los dejó como animalitos de barro, sino que también les da aliento de vida y los hace seres vivientes. Los animalitos también son seres vivientes, porque no los deja formados solo de barro, sino que también tienen vida, tienen movilidad. Por lo tanto, vemos en un salmo, que vamos a buscarlo hoy, Salmo 104, esa terminología de seres vivientes, tanto a los hombres como a los animalitos que estaban en el huerto. Fíjese que en el Salmo 104, empezando a leer desde el verso 21, dice de la siguiente manera: los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida.
sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. ¿A quién se está refiriendo? A los leoncillos. Sale el hombre a su labor, aquí ya se refiere al hombre, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Fíjense que los leoncillos salen a buscar su alimento y los hombres también salen a labrar para su alimento. Eso es lo que está diciendo. Tanto los leoncillos como los hombres salen. 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, pues la tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y seres grandes. Luego dice el verso 26, 27, todos, 26, ahí andan las naves, ahí Leviatán que hiciste para que jugase en él, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, comen y se recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. O sea, esos versos que acabamos de leer, tanto los animales de la tierra como los del mar, como el hombre, salen a buscar su alimento esperando en Dios que sea provisto, que sea provista su comida. Y luego que salen y se sacian, entonces se recogen, dice, cuando cae la tarde se recogen. ¿Qué quiere decir? Se van a dormir. ¿Quiénes se van a dormir? Los leoncillos, los peces, las aves y los hombres. O sea, toda la especie de seres vivos, como que tienen un mover en común. Fíjese bien, es interesante. Luego dice el verso 29, pero tú, Señor, escondes tu rostro de ellos y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser, como quien dice, les quitas el aliento a todos ellos y mueren. ¿Y vuelven a dónde? ¿Y vuelven a dónde cuando mueren? ¿Quiénes vuelven al polvo? Todos los seres vivientes. Los leoncillos, los peces, las aves y los hombres. O sea que estamos viendo que las especies del hombre y de los animalitos, de las aves, tienen un mismo principio, tienen un mismo fin, hacen lo mismo. Dios les cuida, Dios les provee, y cuando Dios decide, cuando Dios determina, les tapa la nariz, ya no respiran. ¿Y a dónde vuelven? Al polvo. O sea que no solo Adán fue hecho del polvo. Yo esa teoría tenía, yo esa idea tenía, que Adán había sido formado del polvo y que los hombres al morir volvían al polvo, pero también las aves, pero también los animales. Todo según este pasaje de Génesis 2 y este Salmo 104, todos vuelven al polvo, porque de ahí fueron tomados. Ok, ahora veamos, miremos quiénes entran al arca de Noé. Usted sabe que en el tiempo de Noé, el diluvio termina con toda la creación de Dios. ¿De qué? De seres vivientes.
Termina con toda Entonces viene y promueve el rescate de estos seres vivientes de una manera extraordinaria que conocemos, el arca de Noé. ¿Cómo es que entran estos y quiénes son los que entran al arca de Noé? Vayamos a Génesis capítulo 7. Después del diluvio, o cuando empieza el diluvio, el Señor ordena que entren. Vemos el verso número 15 y dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como les había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Veamos extraordinariamente Génesis 7, donde estamos. Lo voy a leer en esta versión. Dice, verso número 15: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne los seres vivientes. ¿Quiénes eran los seres vivientes? Tanto Noé como su familia, como los que entraron en parejas. La cebra con su pareja, el leoncito con su pareja, el oso con su pareja. Todos son seres vivientes. Eso es interesante. Todos son seres vivientes. Por eso es que tenemos nosotros que diferenciar que en la comunión de Dios con Adán y Eva, hace de esta pareja algo diferente, porque hay una relación con Dios. El hombre que no tiene relación con Dios, el hombre que no tiene esa comunión con Dios, no difiere mayor cosa de las aves. Y de los animalitos del campo. No difiere mayor cosa. Por eso hemos oído aquello de que comamos, bebamos, porque después ¿qué? Moriremos. Y esa es la ley del hombre natural, del hombre creado por Dios para henchir la tierra, para que llenase la tierra. El hombre natural que vive su tiempo determinado, como lo dice el Salmo 104, me interesa, su tiempo determinado, de ahí le quitas el aliento de vida y muere y se acabó, y vuelve al polvo y se acabó. Es el hombre natural. Pero Dios determina formar un huerto, un paraíso, para una especie diferente, para tener un trato diferente con personas diferentes. Vimos el martes esa diferencia cuando dice que forma Dios al hombre, a varón y hembra, dice, a los de la tierra. Pero cuando forma a Eva, dice, y formó varón y mujer. O sea, Dios tiene un propósito diferente con la pareja que está colocando en un lugar exclusivo que se llama huerto. Por eso hoy decimos
que formamos parte nosotros de un pueblo diferente, de un pueblo escogido, de un pueblo elegido de Dios, un pueblo de reyes y de sacerdotes, porque fuimos llamados, elegidos, escogidos por Dios entre los demás, para tener esa comunión constante con la iglesia, para tener esa comunión constante con aquel que es llamado a formar parte del cuerpo de Cristo. La diferencia entre el hombre y las aves es la imagen, es la forma, pero en su esencia son seres vivientes. Todos son seres vivientes. Ahora veamos la importancia de ese árbol en el huerto, como decíamos el día martes. Dios quería que comieran de ese árbol, Adán y Eva, pero a su tiempo. Decíamos el día martes que ese árbol del bien y del mal producía frutos apetecibles que Adán y Eva veían, que deseaban, pero que no había una orden para comerlo todavía, pero que Dios estaba probando a esa creación, estaba esperando una obediencia, estaba esperando que caminaran conforme sus indicaciones para que cuando fuese el tiempo comieran de ese fruto, se alimentaran de ese fruto. Por eso cuando llegamos a Apocalipsis y lo leímos el martes, dice: porque a los vencedores, a los que lleguen al tiempo, los que lleguen a ese punto, los que alcancen ese momento, les daré de comer del árbol de la vida. El árbol de la sabiduría del bien y el mal no era más que una prueba que Dios tenía para con esa creación, para esa generación de obediencia. Dios quería que caminaran en esa inocencia de conocer el bien y el mal. Dios quería tratar con Adán y Eva dentro de una relación en donde Dios viera en ellos un desarrollo sencillo de obediencia a lo que Dios había determinado, qué Dios les había permitido, qué Dios no les había permitido. Les había dicho que comieran, les había dicho que hicieran, les había dicho esto, aquello, pero habían cosas que le había dicho que no hicieran. Entonces, como que en esa inocencia Dios esperaba obediencia. El árbol de la vida, de alguna manera, hoy, dentro del propósito de Dios, nos es dado, nos es brindado para que nosotros ya comamos de él. Porque como conocemos, la Escritura dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que estábamos sentenciados a la muerte, que estábamos sentenciados a la condenación eterna. Pero Dios envía a Jesucristo como el verdadero pan del cielo. Para que el que coma de él no muera, sino viva para siempre. El Señor les dijo: a ustedes mi Padre no les dio el verdadero pan,
A vuestros ancestros, a vuestros padres, Dios no les dio el verdadero pan, aunque les envió maná del cielo y les alimentaba. Pero el Señor le dice: mi Padre no les envió el verdadero pan, porque si les hubiera enviado el verdadero pan, no hubieran muerto. Pero murieron. Yo soy, dijo Jesús, el pan enviado del cielo, el alimento. Veámoslo como un alimento que Dios nos envió para que podamos tomarlo, comerlo y vivir eternamente. Porque el que come el pan del Señor vive eternamente. Yo lo invito a que vayamos a Juan, Evangelio de Juan, por favor, y veamos cómo ese árbol de la vida se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 6. Dice el verso 32 en adelante. Dice así: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque yo os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, pues todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Jesús, el árbol de vida, manifiesto a los hombres en la tierra de parte de Dios. Jesús, el verdadero pan de Dios, que alimenta no solo el alma y el espíritu, sino para toda una eternidad. Profetizado por Isaías en el capítulo 11, Jesús como el árbol que da vida a los que son adjuntados a Él. Hoy nosotros tenemos como primicias ese árbol de vida, que el que come de su fruto no morirá jamás. Tendrá vida y vida eterna. Vea conmigo el capítulo 15 de Juan y verso número 1. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Él es la verdadera vid, el verdadero árbol de vida. Jesús como el pan de vida. Jesús como ese alimento eterno hacia nuestra vida. Hoy que le conocemos,
hoy que le vemos, hoy que le oímos, si comemos de Él. Los discípulos, los fariseos se sorprendieron cuando el Señor Jesús dice: el que coma mi carne y beba mi sangre no morirá jamás. Y se sorprendieron: ¿cómo vamos a comer la carne de Él? ¿Cómo vamos a comer su sangre? No, Él es nuestro pan místico hoy, que por fe, por llamado de Dios, venimos a Él y pedimos y solicitamos y le decimos: Señor, tengo hambre, tengo sed, quiero de ti, dame de ese pan, dame de ese pan. Y ese pan es vida, y es vida eterna en Dios. Aleluya. Por lo tanto, hoy la iglesia de Jesucristo ha experimentado esa bendición. Por eso hay un pasaje que dice que la iglesia somos árboles de justicia. Somos arbolitos que hemos sido desarrollados al lado del árbol genuino, que es Jesús. Él es el árbol genuino que da vida. Y nosotros somos arbolitos de justicia, porque dentro de su amor y de su gracia fuimos justificados por la fe. Y por medio de la fe comemos y nos alimentamos de ese árbol para dar fruto, y fruto en abundancia. Nosotros hoy disfrutamos de esa bendición. Aquí consideramos como una comida para vida eterna, la cual es hoy representada en la figura de Jesucristo. Isaías 11, leamos por favor. Dice así: desde el verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, y retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, pues no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su justicia. La profecía es clara. Jesús es el retoño del árbol genuino que es Dios, del Padre, de la creación. Y de ese árbol que es Cristo, nosotros formamos parte. Como dice la Escritura, éramos ramas silvestres. Por eso tenemos que diferenciar entre el hombre silvestre y el hombre espiritual. El hombre de la tierra
y el hombre de Dios, el hombre natural y el hombre renovado. Una es la carne de los animales y otra es la carne de los hombres renovados por Dios. Por lo tanto, usted forma parte de ese huerto que hoy místicamente está creado aquí en la tierra. Usted ha sido llamado, introducido, colocado para que lo disfrute aquí, mientras llega el día en que vencedores en obediencia a Dios nos den de comer del árbol de la vida. La comida del árbol de la vida es sinónimo de vida eterna. Eterna. Por eso dice la Escritura: no os preocupéis por la comida de la cual perece, sino buscad la comida que para vida eterna permanece. Y ese es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Bendito Dios. Cierra sus ojitos un momentito. Considérenlo el hermoso privilegio de haber sido llamado, escogido, introducido a este lugar exclusivo de Dios, exclusivo de Dios, y que te renovaron. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, mucho conocimiento puedes tener, pero si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar al reino de los cielos. La obra que Dios ha hecho en nuestras vidas es extraordinaria. La obra que Dios ha hecho en nuestras almas es incomprensible hasta cierto punto. Pero cree que Dios es tu Padre, que Dios es tu Creador, que Jesús, como el pan de vida, ya lo comiste. Por eso conmemoramos cada mes con la mesa del Señor el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para recordar que no siendo nada, en su misericordia fuimos llenos de gloria. Óigame, hermano, fuimos llenos de gloria por medio de esa gracia y de ese sacrificio de nuestro Jesús, que en la cruz del Calvario entregó su vida. Su cuerpo fue lacerado, su sangre fue derramada, para que por medio de esos elementos nosotros podamos tener vida, y vida en abundancia. Agradécele al Señor de la manera que tú sientas hacerlo, levantando tu manita, dándole gracias, poniéndote de pie, dándole gracias, pasando al frente, dándole gracias, reconociendo lo que Él ha hecho contigo y lo que tú eres ahora. Y gózate, gózate, porque Dios es tu Padre, tu Dios y tu Señor.
Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te bendecimos, oh Dios, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, en quien encontramos la vida. Y no solo la vida temporal, como seres vivos, sino la vida eterna, la vida de Dios, que no tiene fin. Gracias, Señor, porque por Jesús somos renovados, somos gloriosos, somos tus hijos. Gracias, Padre, por esa comida. Gracias por ese pan. Gracias por ese alimento. Gracias por esa savia que corre en la vid verdadera y que nutre todo nuestro ser para vida y para vida eterna. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Padre, porque tú eres grande y maravilloso. En el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.